Su hijo, Narciso Ibáñez Serrador, como os he dicho, nació en 1935 en Montevideo, Uruguay, un 4 de julio, y murió en Madrid un 7 de junio de 2019. En España fue más conocido como Chicho Ibáñez Serrador, o Luis Peñafiel, que era el seudónimo que él utilizaba para firmar sus guiones. Fue director de cine, realizador de televisión, director teatral, actor y guionista, y a lo largo de su vida destacó por su contribución al cine fantástico y de terror en idioma español, así como por los numerosos programas que dirigió para Televisión Española. En el caso de Chicho Ibáñez Serrador, sí que fue un poco dando bandazos, sobre todo en su juventud, debido al divorcio de sus padres. Y en 1940 a 1947 estuvo en Argentina, y al separarse sus padres, su madre se lo trajo a España, donde vino a estudiar a La Salle de Salamanca. Hasta el año 57, que volvió de nuevo a Argentina, pero volvió de nuevo en el año 63, un poco por el mismo motivo que su padre, porque la televisión se había vuelto muy comercial y no encajaba con el modelo que él quería imponer de alta exigencia y muy alta calidad. Chicho Ibáñez Serrador era un reconocido admirador de Alfred Hitchcock, de quien intentó seguir sus pasos, según confesó. Era el único hijo del matrimonio, ya os lo he dicho, de Narciso Ibáñez Menta y la actriz Pepita Salvador, y era nieto por línea paterna de Narciso Ibáñez Cotanda y Consuelo Menta Ágreda, una pareja que tenía una compañía de variedades. Pasó toda su infancia, como ya os he comentado, en Hispanoamérica, acompañando a sus padres durante las giras teatrales que hacía por ellos. Y con 8 años realizó su primer papel, doblando para todo el mundo de habla hispana al conejo Tambor de la película Dumbo. Al separarse de sus padres cuando él contaba con 5 años en 1940, vivía con su madre, con la que se trasladó a España, como os he comentado, en 1947. El padecimiento de una enfermedad hemorrágica, púrpura hemorrágica, que le impedía jugar con otros niños y hacer deporte, le obligó a tener un carácter introvertido y a refugiarse en los libros. Y así se inició su carrera escribiendo novelas radiofónicas y con el estreno de la obra teatral de su primera comedia, Obsesión, que siempre firmaba bajo el seudónimo de Luis Peñafiel. No obstante, su despegue profesional tuvo lugar a su regreso a Argentina en 1957, donde empezó a trabajar en la televisión de la mano de su padre, que en los años previos había desarrollado una firme carrera. No os olvidéis que en 1957 casi llevaba 40 películas ya hechas Narciso Ibáñez Menta en Argentina. Pronto se distinguió, aunque realizó algún trabajo como actor. Narciso Ibáñez Serrador pronto se distinguió por ser un buen guionista y muy buen adaptador de trabajos de otros, y tras estos inicios hizo numerosos guiones televisivos, como Historias para mayores del año 57 al 60, El fantasma de la ópera del año 60 o Arsenio Lupin del 61, sobre todo destacando su primera serie de terror, Obras maestras del terror, del 60 al 62. Si bien ya os he comentado que el frenético ritmo de trabajo de la televisión argentina le fue desencantando, pues el producto final no poseía la calidad que a él le hubiera gustado. También destacó como pionero de la ciencia ficción, porque en televisión con su padre en 1963 participó en una serie que fue pionera en la ciencia ficción hispana. Mañana puede ser verdad. Como su padre también ha traído él, como estaba por venir a España, en el año 63 se presentó en España, donde solo había un canal. Imaginaros que venía de un país donde había 4 o 5 canales en ese momento y habían explotado ya las televisiones privadas. Vino a un país donde solo había un solo canal, donde era un canal estatal y donde todo era muy rígido.
Recordar también que en España la segunda cadena no empezó sus emisiones hasta 1965 en la frecuencia del UHF y que el 50% de su producción se realizaba en Barcelona, en Miramar, alguna de ellas en catalán incluso. Enseguida, Narciso Ibáñez Serrador consiguió trabajo al mostrar algunas producciones de las que había realizado en Argentina. Sus primeros trabajos mezclaron, de hecho, los dos mundos que ya conocía, el teatro y la televisión, y consistieron en adaptaciones de piezas clásicas para el programa Estudio 3, 1964. También realizó guiones de las series La Puerta Cerrada del 64, La Historia de San Michel, recuperando además la serie Mañana Puede Ser Verdad, que es la que os he dicho que es una serie de ciencia ficción que fue la primera que se rodó en España, en el año 65. A su regreso a España también siguió vinculado al teatro, estrenando su obra Aprobado en Castidad, que la censura obligó a renombrar como Aprobado en Inocencia, que él mismo interpretaba junto a su madre hasta el fallecimiento de ésta, a causa de un cáncer. Ibáñez Serrador empezó a ganar fuerza en televisión española en el año 66. Si con sus trabajos anteriores ya había demostrado talento, fue a partir de ese año cuando demostró todo su potencial en la serie Historias para no dormir, donde ofrecía relatos de terror que independientemente, imaginaros, os estoy hablando de 40 años antes, Black Mirror prácticamente, eran historias cortas, de terror, de suspense, y que te hacían explotarte la cabeza, pero para el público de los años 60, imaginaros. De hecho, las podéis todavía ver en el archivo de Televisión Española, y Prime Video ha sacado un recopilatorio de las antiguas y de algunas de las nuevas que se hicieron en los años del primer milenio, en los años 2000, 2010, hicieron que Telecinco las mandó a hacer, las produjo, pero luego las descartó porque, bueno, no entroncaba probablemente con la calidad o con el nivel de calidad de las series y de la programación de ese canal en ese momento, ¿no? En la España de la dictadura, desde luego, fue un revulsivo tremendo y llevaba loca a la censura, porque su forma de trabajar era tan sutil, era tan metafórica, y la censura tenía una forma muy chusca en el sentido de que para la censura lo importante era una falda, un escote, pero Chicho Ibáñez Serrador jugaba con la cámara, con una mirada, con un plano, con unos labios, con una pequeña toma sexy, cosas que a los censores les pasaban totalmente desapercibidos, pero no así al público que, bueno, lo consideró el culmen de la modernidad y permitió que Narciso Ibáñez Serrador fuera lo que era. Tenía una gran capacidad, ya os digo, para bordear la censura. Y más sugerir que mostrar. Sus historias poseían una gran calidad. El programa llegó a contar con 3 temporadas y gozó de numerosas reposiciones, y uno de sus capítulos, El asfalto, basado en un relato de Carlos Buiza, le valió a Ibáñez Serrador ganar la Ninfa de Oro en el Festival de Televisión de Montecarlo del 67. Era el primer galardón internacional, tanto del propio Ibáñez Serrador como de la propia televisión española. Y junto a Jaime de Armiñán, en 1967, realiza el programa especial de humor Historia de la Frivolidad, interpretado por Irene Gutiérrez Cava. En Televisión Española esperaba que el programa ganara nuevos premios internacionales y ayudase a blanquear la imagen de España, que seguía bajo el régimen dictatorial. Sin embargo, la censura le negó la emisión. Pero había un pequeño problema. Como pasa con la mayoría de los festivales, para que el programa pueda entrar a concurso, tiene que haber sido estrenado. Por lo tanto, se estrenó en un horario de madrugada, sin aviso, pasada la medianoche, y pese a eso, el éxito de crítica y de público fue enorme. Y, por supuesto, Televisión Española obtuvo la Ninfa de Oro en Montecarlo y la Rosa de Oro de Suiza y la Targa de Oro de Argento de Italia, e incluso un premio de la Asociación Católica de Cine, por el que es curioso esto porque
porque claro, pensarías, los censores tenían que ser acérrimos católicos. No, la censura, que sí que contaba con parte de la Iglesia Católica o algún miembro del clero para su control, ya se encontraba en los años 60 muy alejada de lo que el clero en España permitía. Era mucho más progresista la Iglesia en España en los 60 que lo era el Estado, y esto lo prueba, vamos. Bueno, se hizo notorio el éxito y se buscó capitalizar dicho éxito con la fundación en 1970 de la productora Prointel. Ojito que Prointel sigue siendo la productora que actualmente tiene el hijo de Narciso Ibáñez Serrador. Prointel fue la primera productora independiente en televisión creada en España y la primera a la que se le permitió realizar proyectos para Televisión Española, siendo Televisión Española una cadena estatal y controlada por el Estado. Ya lo sabéis que la dictadura en ese sentido lo tenía muy claro. Pese a estos éxitos en televisión, el realizador también encuentra tiempo libre para desarrollar otros proyectos alejados de la pequeña pantalla. Dirigió en el año 69 la película La Residencia. La Residencia es una película que es todo un hito. Si la vierais hoy en día, La Residencia, os parecería que está firmada por Bayona o por Amenábar sin ningún problema. Es una película totalmente actual. De hecho, tuvo muchísimos problemas con la censura, porque Ibáñez Serrador pretendía que una de las escenas de La Residencia, que se producía en unos baños, pues las chicas fueran desnudas aunque no se les viera nada. Pero el censor le obligó a que llevaran un camisón encima. Aún así, en cuanto al tema de la violencia, no del sexo, sí que logró hitos en el sentido de que es la primera película donde se muestra explícitamente el asesinato de 2 personas en el cine español. La película es un peliculón, os la recomiendo si no la habéis visto, La Residencia, de 1969, pero es que la otra película de Narciso Ibáñez Serrador solo hizo 2 películas para el cine, pero solo con 2 películas para el cine tiene un Goya honorífico, porque la otra película, que es la de ¿Quién puede matar a un niño?, del año 74-75, ahora os lo diré, es también fabulosa. Bueno, en el año 1971 le ofrecieron, para horror de su padre, lo que se consideraba un paso atrás en la carrera de éxito, que fue el concurso 1-2-3. El concurso 1-2-3 tiene una historia también muy rocambolesca, porque estamos hablando de ni más ni menos que un concurso que mezclaba variedades y humor, presentado por el peruano Enrique Rodolfo Lergar Jiménez, más conocido como Kiko Lergar. Enrique Rodolfo Lergar Jiménez era un boxeador peruano que en Perú, tras múltiples empleos y buscarse la vida, porque era un hombre muy resolutivo, consigue entrar en la televisión en Canal 5 Panamericana, una televisión privada, y ahí realizar un concurso que tenía el máximo éxito de audiencia. Haga negocio con Kiko se llamaba. Haga negocio con Kiko era un concurso que, como ya os podéis imaginar, tenía una estructura muy similar a 1-2-3, porque se trataba de Kiko hacía unas propuestas y los concursantes se decidían o no se decidían, y perdían o ganaban dependiendo de la decisión que tenían. Exactamente igual que pasaba con 1-2-3. Había preguntas y respuestas, había variedades. Kiko Lergard era un hombre sumamente estirado en cuanto a su indumentaria, vestía impecablemente. Sin embargo, era muy, ¿cómo lo diría? Era muy entrañable con el público, con la gente. Tenía un estilo de presentar muy distinto a lo que entonces estilaba en España. Y Lergard y Chicho conectaron enseguida, y la idea del concurso de Kiko Lergard para 1-2-3 le fue encargada
a Chicho Ibáñez Serrador. Tanto le machacó su padre Narciso Ibáñez Menta de que el hecho de hacer un concurso podía ser un fracaso y un paso atrás en su carrera, que en los primeros programas del concurso el nombre de Narciso Ibáñez Serrador no aparecía. De hecho, la forma de mostrar los títulos de crédito del concurso era muy rocambolesca, porque era en la parte positiva, en la parte negativa, y si pasa algo, salían luego los nombres de las personas que habían intervenido, pero sin un papel crucial, ¿no? De hecho, creo recordar, ahora lo veremos porque os lo pondré en imagen, que para Narciso Ibáñez Serrador decía, y si todo esto va mal, el culpable es Narciso Ibáñez Serrador. Bueno, esa era la mecánica en aquel momento. Aquí Chicho Ibáñez también, a través de las azafatas, le metió un gol a la censura, ya que las azafatas vestían pues como se vestía en aquella época, con minifalda, como vestían la mayoría de las chicas. Era un programa muy sexy, pero no os creáis, no era... a pesar de que en aquel tiempo sí que los programas solían ser muy machistas y chabacanos y tal en las televisiones, en el caso del 1, 2, 3 fue siempre muy correcto, y aunque tuvo duros enfrentamientos con el régimen, no con la censura, Chicho no tuvo muchos límites, porque claro, era un hombre de éxito, y entonces los límites que se le ponían eran muy relativos. Tal fue el éxito del programa de Chicho Ibáñez Serrador, que le ofrecieron el cargo de director de programas de radiotelevisión española en 1974. Tenéis que tener en cuenta que entonces ya el tardofranquismo es decir, ya no era una novedad, las cosas ya no había, la censura era muy liviana, pero en este puesto de gestión que Chicho vio que no casaba muy bien con su forma de trabajar y de actuar y por su vocación, se limitó a coger y quitar al censor. Puso fin a la censura. Narciso Ibáñez Serrador puso fin a la censura en 1974. Y a partir de ese momento los productores usarían el sentido común y no a los dictados de un censor y un funcionario del Ministerio de Información. Obviamente esto no fue comprendido y a las pocas semanas tuvo que presentar su dimisión porque, bueno, sufrió presiones de todo tipo y él tampoco estaba cómodo en el puesto, pero dio un golpe encima de la mesa y podemos decir que fue Narciso Ibáñez Serrador quien acabó con la censura en España, la censura de televisión, porque, bueno, censores hubo hasta el año 75, hasta la muerte del dictador, pero ya no fue lo mismo. Bueno, como ya os he dicho, Chicho Ibáñez Serrador consiguió la dimisión del censor, pero se forzó a su propia dimisión. Seguiría con el éxito del 1, 2, 3 y la serie radiofónica Historias para Imaginar, y nuevas adaptaciones de novelas como en televisor, interpretada por su padre, la serie radiofónica Historias para Imaginar, en Radio Nacional de España. En 1976 rodó la película de terror ¿Quién puede matar a un niño?, basada en la novela de Juan José Plans, El juego de niños. Inicialmente esta película, aparte de tener muchísimos problemas con la censura, bueno, ya era el año 76, pero la sociedad española no estaba preparada para ese tipo de películas. Pasó sin pena ni gloria en el cine, sin embargo hoy en día es una película de culto. Es una película de terror muy sugerente, muy bien hecha, con un argumento demoledor, donde te planteas muchísimas preguntas, por supuesto. Del año 76 al 78 volvió de nuevo con el 1, 2, 3 y con sus historias para no dormir y mis terrores favoritos. Una nueva etapa del 82 al 88 de 1, 2, 3, ya con María Gómez Kemp, porque, como sabéis, Kiko Lergat sufrió un infortunado accidente
que ya lo mantuvo alejado de los escenarios hasta su muerte. El programa 1, 2, 3 entonces fue presentado por Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca, y más adelante por Josep María Valls en la última etapa del 91 al 94. Vinieron otros programas como Waku Waku, un concurso presentado por Consuelo Berlanga, Hablemos de sexo y El semáforo, que fueron sus últimas contribuciones a la televisión. Aquejado de una enfermedad degenerativa, tuvo que dejar la actividad a la mitad de la primera década del milenio. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Profesionales como Alex de la Iglesia, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona han reconocido la enorme influencia que Narciso Ibáñez Serrador ha tenido en sus carreras y en su formación artística. Narciso Ibáñez Serrador murió en 2019 a los 84 años de edad. Bueno, y afortunadamente ni la herencia de Narciso Ibáñez Menta ni la herencia de Narciso Ibáñez Serrador en cuanto a talento y en cuanto a logros ha quedado yerma, porque Alejandro Ibáñez Nauta, que es el hijo de Narciso Ibáñez Serrador, es quien le ha tomado el relevo. Alejandro Ibáñez Nauta, el más entendido con las nuevas tecnologías y más adaptado a los tiempos que corren, ha hecho ya 3 películas. Entre ellas destaca Urubú, que ha ganado muchos premios en festivales. Es un director de cine, guionista, productor, sigue teniendo Prointel, de primera línea, y bueno, esperemos que nos dé muchas satisfacciones. Es un chico joven y no creo que no deje en muy alto lugar la herencia de su padre y de su abuelo. Y esto creo que ha sido todo por hoy de Ibáñez Menta y de Ibáñez Serrador, los 2 pioneros de la televisión y el cine de terror en España, 2 valientes y 2 visionarios. Y que sirva esto de pequeño homenaje a ellos. Y nada más, ya sabéis, por favor, comentad, suscribiros, que no me suscribís, y la próxima semana nos veremos con otro escritor, escritora, y el terror, la fantasía, lo policíaco, que yo sé que os gusta, en letras e imaginación. Adiós.